Espérame, porque ya no avanza. Ok. Bueno, entonces este marco normativo tiene fundamentos con un sustrato de interculturalidad y por eso es tan importante también como las dos pláticas que nos va a dar tanto Víctor como Claudia, porque entonces ahí son otras referentes de qué implicaciones tiene la interculturalidad y cómo se ha pensado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco normativo, pues sí, claro, primero está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para México, digamos, ¿no? Desde el 17 que está y la reforma que se hizo en el 2022. En el artículo 1, por ejemplo, que habla sobre los derechos humanos, el artículo 2, que habla sobre la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y su composición pluricultural. El 4, por ejemplo, también, que habla específicamente sobre la protección de la salud, ¿no? Y la modificación que ha habido al respecto. También en la Ley General de Salud, que viene desde el 84 y que ha habido también una modificación en el 22. Por ejemplo, bueno, aquí les puse en el artículo 2, en el inciso 6 y en el 7, y sobre todo la particularidad, o sea, esto que se habla sobre la interculturalidad dice, la particularidad cultural vinculada a la salud, con la modificación que ahora se dice perspectiva intercultural, ¿no? Cualquier cosa que esto signifique. Entonces, por eso es tan importante que tengamos como ese referente de cómo vamos a entender la interculturalidad a nuestro favor, digamos. Luego, por ejemplo, también pues está el convenio 167, ¿no? Que también es como, es muy relevante porque, bueno, habla sobre, en el artículo 7, sobre cómo los pueblos indígenas y tribales, así dice, ¿no? Tienen como esta capacidad de definir sus propias prioridades, entre otras cosas, y condiciones de vida y de salud, ¿no? Y bueno, esto también, y viene como en la siguiente laminita, ¿no? Esto de alguna manera se dio porque a escala mundial, alrededor de los 70, fue muy importante el ingreso que tuvo la República Popular China a la Organización de las Naciones Unidas en 1970, porque ahí se vio la experiencia de las estrategias en el manejo de la atención primaria de la salud que entonces se tenían de 600 millones de chinos, se dice, ¿no? Entre acupuntura, plantas medicinales, la valoración y la actualización de la tradición milenaria, lo que implicaban los médicos descalzos, los técnicos comunales en salud, entre otras, ¿no? Entonces, eso también sienta esas bases para que las demás naciones, entre ellas pues México, pues también se suscribiera y hiciera replanteamientos a sus propias normativas. Otro elemento, por ejemplo, tiene que ver el interés por desarrollar disciplinarmente tanto la etnobotánica, la etnofarmacología y la etnomedicina, ¿no? En donde yo acá también, esto se los voy a pasar y les voy a pasar el documento base, ¿no? Pues que he estudiado y que he integrado para esta presentación, ¿no? Entonces, y bueno, algo que también es muy importante y que en todos lados se refiere es la declaración de Alma Ata. Entonces, esta fue una conferencia internacional sobre atención primaria de salud en 1978. Entonces, acá, bueno, lo que fue es, em, se vio también esto de la autorización del programa de promoción y desarrollo a la medicina tradicional. Tiene, si no me recuerdo, por aquí me había puesto en una lista con M. O sea, tiene, esperen, déjenme. Ay. Bueno, la declaración de Alma-Ata tiene como 12 artículos, en donde, bueno, también ese ya está en digital, entonces también es muy fácil y de hecho creo que ya está dentro de la plataforma, ¿no? En donde se puede consultar. Bueno, a ver si ahorita me sale otro de los elementos que quería hacer alusión. Bueno, entonces acá se vio que todo lo que implicó un programa que se llamó Salud para Todos en el año 2000 y en un documento en el 622 de la serie de informes técnicos de la OMS en 1978 fue esta base,
¿no? Y entonces acá también les traigo un testimonio de Abigail Aguilar, que fue precursora y exdirectora del Herbario Nacional, que actualmente se ubica en el Hospital Médico Siglo XXI, ¿no? Al respecto, o sea, como en esta coyuntura, digamos, histórica de lo que implicaba la medicina tradicional y todo lo que eh, eh, y esa plataforma que permitió a México llevar a cabo un programa muy relevante de lo que implicó IMSS-Coplamar. Entonces, bueno, aquí ella es Abigail, ¿no? Dice, todos evalúan lo que tienen, especialmente en países como México, donde hemos sido conquistados, hablando históricamente. Por eso, en el caso de México, hay un complejo histórico en que todo lo que olía de plantas no valía nada. Investigadores médicos modernos no tuvieron mucho interés en este tipo de recursos hasta que oían lo que la OMS decía en los años 70. Eso pegó en muchos países, definitivamente pegó aquí, especialmente porque Imeplant ya estaba establecido, ¿no? Entonces, bueno, este es un testimonio que saco, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que también hay como muchos elementos que han servido de base para el estudio y para la comprensión de lo que ahora, pues, se está trabajando en diferentes partes, ¿no? En diferentes proyectos, incluido este que coordina el doctor Aro, ¿no? Entonces, bueno, pero también ya sabemos que ha habido a lo largo del tiempo, si la vemos como una historia de larga duración, como diría Brodel, que ha habido coyunturas que han permitido empujar, impulsar más como detonante esto de las plantas medicinales y también como freno, ¿no? En donde vamos a ver todo un programa que parecía sumamente exitoso, tal, como en función de los sexenios se cortan, ¿no? Que es la historia de lo que todas aquí ya sabemos. Entonces, bueno, ya sabemos que ha habido un proceso de registro y sistematización de la persistencia y resistencia de este tipo de medicinas, ¿no? Ante el embate de lo que se ha denominado desde la modernidad, como los esfuerzos para develar la invisibilización, ¿no? Institucional oficial y generar intersticios, ¿no? Esos pequeños espacios en la propia estructura que jerarquiza los poderes y los saberes. Entonces, ya sabemos que ha habido códices precolombinos, crónicas y relaciones coloniales, estudios, colectas y registro y catalogación desde los siglos XVI hasta nuestros días. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que esto es de larga data. Aquí nada más les traje unas imagencitas, ¿no? Por ejemplo, dentro del Códice de la Cruz Badiano, ¿no? Que fue recopilado en 1552, tiene 7.000 años atrás, ¿no? Y incluso se considera como la primera farmacopea mesoamericana, ¿no? Bueno, y esta, bueno, también ya hemos visto como también está de libre acceso y como ahora recientemente, ahora en la Feria del Libro, también ganó un reconocimiento a una edición que acaba de hacer la Facultad de Medicina, ¿no? También vemos cómo hay textos de Sagún, por ejemplo acá, ¿no? La exposición que hizo Francisco Hernández y qué implicaciones también tuvo alrededor de 1570, ¿no? Considerada como la primera expedición científica de la Edad Moderna. Entonces, acá, bueno, pues son 4 libros de la naturaleza y las virtudes, se dice, de las plantas. Em, Luego, por ejemplo, también está este florilegio medicinal, ¿no? Que es de Steineffer, en donde también el doctor Viesca, que va a estar también en el foro ahora en noviembre, es uno de los que ha trabajado, ¿no? Y de los que ha estudiado más esta compilación, ¿no? Que ha implicado la medicina tradicional, digamos, en función de la conquista, ¿no? ¿Y qué implicaciones tuvo? Porque, bueno, fue jesuita que se envió a Chihuahua y que de ahí, bueno, pues tiene toda esta observación de parte del noroeste de lo que ahora es México, ¿no? Entonces, es importante también esto. Luego, por ejemplo, la Real Expedición Botánica, la Nueva España, o sea, son saltos, pero bueno, acuérdense que tenemos 10 minutos para hacer esta presentación o esta reflexión, digamos. Em, bueno, acá está, ¿no? Y aquí, y en esta imagen que conseguí, bueno, pues ahí se ve como todo el recorrido, ¿no? Que hizo, que tuvo esta expresión, por qué partes pasó y demás, ¿no?
Y entonces, bueno, aquí esta publicación con el volumen 1 no la he encontrado, pero bueno, hay que seguirla. No la he encontrado, digamos, digital. Bueno, y ya en el siglo XIX, pues ya hay como mayores elementos, este, ay, perdón, hay mayores elementos de lo que ha implicado, ¿no? Como si estos antecedentes del Instituto Médico Nacional desde 1888 a 1917. Por ejemplo, otro de los programas de salud en sistema intercultural fue en 1955 con Aguirre Beltrán. Ah, bueno, aquí lo tengo, con Aguirre Beltrán, ¿no? Por ejemplo, eh, también se integró, por ejemplo, esta cuestión de la flora medicinal con 14 plantas indígenas, 6 años de acción indigenista también, ¿no? Que lo recupera de alguna manera la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. También se hicieron 9 números de medicina tradicional, considerada como la primera publicación en español dedicada íntegramente a ofrecer un panorama exhaustivo de los aspectos culturales, históricos y de investigación científica sobre las prácticas médicas y populares del mundo. Aquí algunas de sus obras, ¿no? Me parece que vale la pena detenernos un poquito en esta parte de lo que implicó el esfuerzo del IMSS Coplamar, que fue de 1976 al 82, más o menos, ¿no? Porque me parece que ha sido de los proyectos más representativos, porque le apostó a un otro modelo de atención médica, ¿no? Le apostó por grupos marginados, la medicina tradicional y sus recursos terapéuticos, ¿no? Detonando el primer esfuerzo de coordinación indigenista en Chiapas. Y entonces acá se hizo, o sea, en palabras del propio Sola, dice que se hizo evidente la alteridad y una cultura médica propia. Y entonces aquí les traigo esta cita, aquí abajito, en donde dice 3.132 médicos institucionales, porque acabó en el 88, ¿no? Igual, fue un esfuerzo, me parece que fue impresionante, todo lo que implicó en términos, sí de institución, sí de lo académico, pero sobre todo el esfuerzo social que también hubo. Este, y entonces acá lo que se hizo, pues sí, parece que ahí sí fue un diálogo de saberes, digamos, porque se trenzó desde entonces la interacción con indígenas, con curanderos, con yerberos, con rezanderos, con amas de casa, con parteras, y en el cruce disciplinar y técnico médico, antropológico. Incluso, o sea, y bueno, aquí está lo que implicó en términos del territorio mismo. O sea, imagínense, 3.132 médicos institucionales y 13.034 terapeutas tradicionales, en una relación de 4-1. Se hizo evidente la fuerza y presencia de los otros, y asomaron no una, sino varias contradicciones secundarias. La medicina tradicional aparecía así con territorios propios, el espacio doméstico y el comunitario, idiomas propios, plantas propias, o sea, cerca de 2.000 especies identificadas entre los 5.700 nombres de vegetales reportados por las propias delegaciones del IMSS. Las más de 3.000 unidades médicas rurales del IMSS Coplamar en esta unidad médica de medicina tradicional y herbolaria. La autoridad civil, la religiosa, la médica, ¿no? Concentrada en un curandero, decía Sola, a la vez Antón y policía. Entonces, me parece que este esfuerzo fue muy interesante. Una anécdota que yo le escuché al doctor Viesca en una de sus pláticas es que, o sea, ahí se llevó, por ejemplo, un equipo para radiografía, pero primero se dejó que personas fracturadas, digamos, se les hiciera el diagnóstico, la palpación, médicos tradicionales. Los médicos tradicionales diagnosticaron con una precisión tal. Y luego, con la radiografía, se evidenció lo que por experiencia ya había dicho el médico tradicional. Entonces, estos dos elementos me parece que fueron oro en aquel momento, ¿no? Y que lamentablemente por políticas, pues se acaban. Bueno, aquí esta es como la imagen de lo que implica la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Herbolaria y cuáles son como los diferentes elementos que se pueden accesar y que de alguna manera son estos esfuerzos, digamos,
de cierta estructura cronológica de lo que ha implicado, ¿no? Pero bueno, todavía falta, digamos, ¿no? Falta. Aquí, por ejemplo, si le ponemos en Sonora, aquí nada más vemos como este tipo, estos grupos que nos salen, ¿no? Falta actualizarlo. Bueno, acá les traigo simplemente para hacer como esta síntesis de un tipo cronograma de lo que ha implicado para México, digamos, para Morelos, que también van a estar en el foro por la importancia y la relevancia que tuvo en todo este estudio, en toda esta potencia y en esta fuerza de impulsar, no nada más en el jardín etnobotánico, sino en el programa de actores sociales de la flora medicinal y la herbolaria en la región. O sea, sí estaba escrito a Morelos, pero también trabajó Puebla, también trabajó Guerrero, ¿no? ¿Y qué implicaciones tuvo Morelos en otro? Por eso lo puse como en rojito, porque por ejemplo en Morelos se hizo el Centro de Investigación Biomédicas del Sur en el 81 y vinculado a lo del IMEPLANT, ¿no? En donde también ahí se hacían, pues este estudio, digamos, fitoquímico y de tener como estos elementos de dosificación y demás, como para poder tener referentes basados en evidencia, digamos, de qué es lo que está conteniendo un complemento, ¿no? Digamos. Bueno, también aquí vemos, por ejemplo, el programa de medicina tradicional del Museo de las Culturas Populares en el 78, la UNAM, ¿no? Integró diferentes proyectos de investigación en medicina tradicional en la Facultad de Medicina desde el 78. Esta cuestión del Cuplamar que ya les dije, el programa de actores sociales que también ya les dije, y bueno, también como el programa universitario en México, Nación Multicultural, que trabaja desde el 2004, que también tiene una potencia considerable, digamos, como aliado de lo que también se está haciendo acá. Eh, el Colegio de Sonora, ya dijimos, o sea, no nada más con lo que ahora está haciendo el doctor Aro, sino también lo que ya empezó a hacer desde hace muchos años atrás, con el acervo documental y electrónico, ¿no? De un proyecto etnobotánico en el noroeste. Y por ejemplo, también otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, la CONAVIO, pues también ahorita le está dando como esa potencia. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, pues también. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues también está jugando para esto la propagación también de ciertas especies vinculadas a la medicina tradicional y también es importante, ¿no? Y otras, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahora también varios de ustedes, pues ya saben, ¿no? El papel que está jugando CONACYT con los jardines etnobotánicos y etnobiológicos, impulsando ello. Y bueno, ahora también la Universidad de Morelos tiene el Centro de Investigación en Biotecnología, ¿no? Y entonces, bueno, son elementos importantes. Y simplemente cerraría y le daría la palabra a Víctor o a Clau, simplemente para qué todo esto. O sea, me parece sin duda que es importante tener datos mixtos, o sea, análisis integradores para que pueda generarse una incidencia, porque tenemos que seguir estudiando esto como una denuncia crítica de qué es lo que está pasando. También para tener propuestas y alternativas en coexistencias médicas, porque sabemos que, o sea, no nada más como un solo pensamiento y una sola manera de hacer las cosas, ¿vale? ¿No? Sino coexistencias como resistencias de coloniales en salud, como una resocialización de geografías médicas, porque el ejercicio ciudadano, la reflexividad crítica, el democratizar los conocimientos nos van a llevar a un reaprendizaje de lo local y lo popular, y ese reaprendizaje es que sigamos defendiendo eso, pero también que sigamos con elementos y argumentaciones, poder seguir manteniendo proyectos, quizá como este con CONACYT, como si ya sabemos que gobiernos vienen, políticas vienen, bueno, nosotros cuestionados con elementos, pues también podemos seguir como impulsando y eso, impulsando proyectos que no terminen, ¿no? O que se reajusten, o en lo local también, como seguirle viendo, ¿no? Si ya sabemos qué implicaciones tiene la mercantilización, bueno, pues tratemos de romper con ese tipo de práctica, ¿no? El reconocimiento formal, ¿no? En el sistema oficial actual de salud, que en eso ya va, la autogestión para la salud, en donde la ética del cuidado y autocuidado en salud, me parece que tendría que ser un primer
nivel de incidencia, ¿no? En el cuerpo como en el territorio, ¿no? Y no podemos pensar el cuerpo sin un territorio. Entonces ahí va como de la mano. Y para que sigamos articulando desde abajo, ¿no? Muchas gracias. No sé si tengan preguntas o comentarios o pasamos de una vez con, que pasemos con Víctor y con Claudia y al final las reflexiones. Víctor. No sé, Ross. Claudia creo que ya se fue, ¿verdad? Se tuvo que... Ah, no, acá está. Sí va a participar. Sí, vamos a continuar con Víctor. Ok. Muy bien. Voy a compartir. Ahí está. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí te escuchamos. Claro. Muy bien. Ok. Bueno, yo voy a exponer esta parte. Bueno, es un texto llamado Hacia una tipología de la interculturalidad en salud, alcances, disputas y retos. Es de la autora Ana Rita Castro, la cual pertenece al Centro Universitario de Enfermería Comunitaria de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, pasaríamos siguiente. Ok. Bueno, a manera de introducción, en el texto se hace un análisis básicamente sobre cómo se ha utilizado la interculturalidad, ¿no? Y bueno, enfatiza más en la interculturalidad en salud. Bueno, y el análisis de la interculturalidad en salud pública de las comunidades, pues genera debate, ya que la noción de salud intercultural está influida muchas veces por el modelo neoliberal, que eso lo vemos demasiado, por ejemplo, en CONACYT, ¿no? En instituciones de ciencia en cada nación del mundo. Y bueno, los programas y esfuerzos que se han realizado bajo esta perspectiva en las comunidades nos hace esta pregunta, que es si ha logrado realmente mejorar la salud. Entonces, un elemento muy importante que no se toma en estos modelos neoliberales es el de involucrar a las personas de las comunidades en el proceso que lleva algún proyecto de salud intercultural, que eso va a ser una crítica constante, ¿no? En el artículo, ya que critica la utilización de la interculturalidad solamente como una excusa para encubrir las deficiencias del sistema público en salud, en lugar de centrarse en la accesibilidad y la calidad que pueden tener estas comunidades en la atención médica. También la salud intercultural podría simplificar en exceso la complejidad de la atención médica en las comunidades, o sea, utilizarlo como una herramienta eh, que haga que las comunidades tengan aparte de mejorar, ¿no? Que es muy importante mejorar la accesibilidad y calidad de la atención médica en las comunidades, que muchas veces, pues hasta tienen centros de salud que ni siquiera están funcionando. Pero también como atraer, ¿no? A que tengan cierto interés, o sea, las mismas comunidades por asistir también. También el interculturalismo se ha utilizado como mucho de manera global, ya que, pues, como ya mencionó la compañera Laura, pues desde las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, ha habido una presión hacia los estados para incorporar la diversidad cultural. El problema con esa incorporación así tan artificial es que siguen sin reconocer las desigualdades históricas entre los pueblos indígenas y el país, que eso pues existe en cada nación, ¿no? Que pues, tiene pueblos indígenas. Por lo tanto, se analiza una mirada crítica al concepto de interculturalidad para replantearlo desde una perspectiva empírica y política. Entonces, se hacen dos preguntas. ¿Qué tipo de interculturalidad se está aplicando pues en algún proyecto que, como por ejemplo que se está haciendo? ¿Y qué consecuencias puede tener ese tipo de interculturalidad? Bueno, primeramente analiza la perspectiva de Catherine Welch, en la cual ve la interculturalidad como un concepto político.
ya que implica la distribución del poder político en sociedades. Y bueno, ella dice que es muy importante que para integrar la diversidad cultural se deberían integrar tanto el idioma hablado en las comunidades donde se va a incidir y las cosmovisiones propias de las personas, o ya si es diversidad cultural, pues sus cosmovisiones y sus idiomas. Entonces ella analiza tres perspectivas de la interculturalidad desde la perspectiva de Catherine Welch, la cual es la interculturalidad relacional. Esta está centrada en las relaciones entre culturas, con hincapié pues ya en el contacto e intercambio entre diferentes culturas, ya sea entre algún grupo de personas o grupos grandes, ¿no? O por ejemplo, pues ese intercambio se ha visto mucho en ese proyecto. Por ejemplo, en Cursos Saberes del Monte se hizo un intercambio entre guarijíos y comcats, hasta ahí, ¿no? Pero ella dice que la mayoría de los proyectos que se hacen desde estas perspectivas no cuestiona el contexto histórico, social y las desigualdades que han habido en sus comunidades, por lo que implica que estas interacciones, o sea, no se analizan las interacciones, las relaciones de poder, perdón. No se realizan las relaciones de poder que hay, por ejemplo, entre la comunidad y el país, el sistema médico, por ejemplo, con el sistema médico tradicional, esas relaciones de poder que han habido, ¿no? Entonces, bueno, otra interculturalidad que analiza es la interculturalidad funcional, la cual reconoce la diversidad cultural y busca integrarla a la estructura social. El problema con esto es que conlleva considerar la interculturalidad en función del sistema dominante. Con sistema dominante nos llamamos el sistema político, el sistema social y económico, que es el que, por ejemplo, el país impone a la comunidad, simplemente. Pues, todos nuestros compañeros que viven en comunidades, pues lo viven día a día, ¿no? Cómo el país les impone este tipo de cuestiones. Y el problema con eso es que no cuestionan, ¿no?, las desigualdades socioeconómicas que existen. Y entonces, un tercer nivel, ella habla de una interculturalidad crítica, la cual parte reconociendo un problema estructural colonial y racial que existe entre el sistema dominante pues las comunidades indígenas, eh, que habla sobre las diferencias en las jerarquías de poder, y no solamente se centra en lo que es la diversidad cultural, ¿no? Busca transformar las estructuras, relaciones asimétricas, de las desigualdades entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, y también promueve la igualdad y la eliminación de la discriminación. Por lo que este tercer nivel lo ve como la interculturalidad como un proyecto tanto político, social, ético y epistémico. Y bueno, ya se centra más en la interculturalidad en salud, la cual, pues parte como una parte de que debe de existir una participación activa de las comunidades indígenas y otros actores, ya sea tanto en la formulación del proyecto como en la ejecución del proyecto, que eso es muy importante y es lo que se ha intentado mucho aquí en este diplomado, que pues exista una participación de todos. Eh, y bueno, también parte de tres niveles de interculturalidad en salud. Primeramente, la interculturalidad en salud como equilibrio, la cual nos dice que promueve un equilibrio en las relaciones del sistema biomédico y tradicional en salud. Que eso es muy importante, ¿no? Porque hay que recordar que el sistema de salud pues le da una importancia mucho más grande al sistema biomédico. Poco a poco, pues apenas está existiendo este esfuerzo de querer cada vez más aceptar el sistema médico tradicional, pero pues, bueno, hasta ahorita es ¿cómo decirlo? Pues va creciendo el esfuerzo, ¿no? Pero igual hace falta todavía mucho más trabajo. Y bueno, destaca que debe de existir una comunicación respetuosa entre los profesionales de salud, ya sea pues biomédicos y tradicionales, pero también entre los pacientes de distintas culturas, que el sistema biomédico no toma mucho lo que el paciente tiene que decir sobre su padecimiento. Nos habla de la interculturalidad en salud y equidad, la cual enfatiza equidad y reducción de las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de salud, considerando la formación del profesional de salud con contenidos que reconozcan y respeten la diversidad cultural. O sea, ya aquí con equidad ya se refiere más que nada
a que, por ejemplo, el profesional de salud, pues, ya tome en cuenta la opinión del paciente, sus cosmovisiones en lo que es la salud, enfermedad, atención, que es muy importante, ¿no? Porque pues hay enfermedades que el sistema biomédico no toma en cuenta, como el susto, la caída de mollera, por ejemplo, etcétera, ¿no? El mal viento. Y pues bueno, tomar en cuenta que pues esos son males que pues esta persona los vive desde su comunidad y pues debe de tomarlos en cuenta y saber de qué manera, a lo mejor por no verme ¿cómo decirlo? Como para no pedirle tanto, pues que simplemente desde la biomedicina ver cómo ayudar o igual ya en una manera como pues quisiéramos en este diplomado, pues que integre también el sistema tradicional, ¿no? Para poder atender esos males. Y un tercer nivel es la interculturalidad en salud y desigualdad social, la cual aborda las desigualdades socioeconómicas que afectan a los indígenas en el acceso a la salud, argumentando que las políticas en salud deben abordar tanto las diferencias culturales como estructurales que permiten la desigualdad y la discriminación. Aquí ya es también ver, por ejemplo, el por qué en una comunidad asisten más al médico y no, y que se van a encontrar muchas cuestiones estructurales. Por ejemplo, puede ser pues simplemente pobreza, no les alcanza, no hay transporte en la comunidad, eh, simplemente pues no tengo tiempo porque si no trabajo no como, etcétera, ¿no? Pues hay miles de cuestiones también del por qué. También los accesos a lo mejor a los centros de salud pues son bastante deficientes en la zona donde vive, que por ejemplo las personas que no viven cerca de zonas urbanas, como por ejemplo los guarijíos, pues es un acceso a la salud mucho más precario, que eso también es una cuestión estructural muy importante, ¿no? Y bueno, estos aspectos aportan a la discusión sobre cómo abordar la atención médica en contextos tanto pluriétnicos y en comunidades, en los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión y también este texto cómo aporta a este conversatorio, ¿no? Bueno, este texto destaca la importancia de una perspectiva crítica de la interculturalidad que reconoce las desigualdades históricas y estructurales que afectan a las comunidades. También, bueno, enfatiza en no utilizar la interculturalidad como una excusa para encubrir deficiencias en el sistema de salud, sino para promover igualdad, participación activa y garantía de sus derechos en la atención médica de las comunidades. También aboga por una visión más integral y justa de la interculturalidad en salud, que contribuya a la reducción de las desigualdades, que es muy importante, y al pleno ejercicio de los derechos ancestrales relacionados con la medicina tradicional en las comunidades. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Bueno, creo que Clau tenía, creo que Clau tenía problemas de movimiento, entonces, o sea, probablemente, creo que como en una hora y cachito puede. Ah, ¿qué pasó, Clau? A ver, No, dinos qué. cancelé. Ah, Cancelé, nada entonces, más que me voy a conectar desde aquí, desde la computadora para transmitir desde acá. ok, Entonces, entonces presentas, ¿verdad? Ok, Ujú. Sí, ok, exactamente. ok. Gracias, Víctor. Sí, no, igualmente. Mira, bueno, en lo que tú estás, comento. Claro, Amalia, sí, yo ahorita ya pasé las láminas a PDF, las estoy tratando de subir aquí en el chat, pero no puedo, entonces ahorita se los mando por mail a Rosángela, para ver si ella los puede subir aquí al chat y si no, ella se las manda al chat. Y ahí hay una lámina en donde puse como unos 8 referentes bibliográficos de donde yo saqué la información. Bueno, una parte, ¿no? Pero el problema es que no todo está digitalizado. Entonces, todo parte de la recuperación que he hecho y que de verdad me comprometo en menos de una semana, si mañana acabo, mañana mismo se los doy, en articular en 15 hojitas parte del rollo que les eché, en donde vienen como más detalles de todos estos documentos y normativas que les he platicado. Entonces ahí vienen y ahí viene con el referente documental de donde lo saqué, porque muchos de ellos tienen, o sea, son viejitos y todo, pero no están digitalizados y los consulté en biblioteca. Entonces, pero tú
o sea, puedes retomar lo que yo digo y ya ahí ves de dónde, ¿no? Entonces eso nos comprometemos. Entonces ahorita mismo, Amalia, les paso las láminas y ahí viene la bibliografía. ¿Listo, Clau? Tú me dices. Sí, me estoy conectando, que estoy pidiendo acceso. Ok. Sí, Amelia, o a qué te Eh, referías en esto de enviar nombre de libros. ¿Perdón? No, a Amalia, que nos escribe acá, en lo que tú te conectas. Sí, Amalia, de esos libros nos decías. Creo que Amalia se desconectó. Aquí estoy viendo en el chat que dice salió. Ah, sí, sí, porque no nos contesta y luego sí nos contesta. Pero bueno, supongo que a esos libros se refiere. Y los textos que platicó Víctor y que platicará Claudia ya están también en la plataforma. Esos ya están. Entonces, ahí bueno, esta Catherine Welch, que también nos gusta mucho como que sobre cómo plantea esto de la interculturalidad crítica, ¿no? También es otro referente fundamental, pero de eso también se va a hablar en el siguiente módulo. Bueno, pues ya, listo, Clau. Perfecto. Entonces, otro súper temazo de cómo se vincula la interculturalidad con la parte emocional. Entonces, venga, Clau, ya hice tiempo. Venga. Muchas gracias. ¿Se escucha mucho eco o nada? Poquito, dale. Ok. Estoy viendo mi punto de vista. Solo es cuestión de que apague el audio de aquí para que no me haga mi ruido. Sí, porque de repente se oye un zumbido y eso me lastima. Ya está. Ya está, una disculpa, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a empezar con este tema que está muy importante, muy interesante. Creo que es una de las cosas lineales que nos permiten, digamos, hacer una reivindicación de todo este tema de la medicina tradicional en el sentido más, vamos a decir, espiritual, subjetivo, de estos aspectos que no se cuando llega la colonización y se interesan más por lo visual, por la cientificidad de alguna manera, lo comprobable, lo Ya no se escucha, o soy yo. ¿No se escuchaba nada, No, Elisa? Te dejó de escuchar, sí, yo te dejó tampoco, de Elisa. escuchar. Wow, ¿y ahora ya está bien? Ya te Sí, escuchamos, escucho, Clau. A sí. ver, échatelo. Vale. Bueno, apagué el video y ahora regresamos. Bueno, tenía que decirles la introducción, pues tiene que ver con este aspecto de la ciencia, más bien de lo que la ciencia positivista moderna no toma en cuenta y que dentro de la medicina tradicional, pues ha sido desacreditado, ha sido echado a un lado, digamos, no ha tenido su justa relevancia y de hecho, pues se puede pensar que tiene que ver más con supersticiones o con cuestiones pues no comprobables. No sé si habían escuchado hace ratito que les decía que, que cuando menos en lo que tiene que ver con la cacería de brujas y la colonización que llegó acá, pues se desacreditó todo lo que tuviera que ver pues con lo espiritual y entonces ya se pone esta categoría ¿no? como brujas o personas que manipulan lo invisible y ese tipo de cosas. Entonces, básicamente en este tema que vamos a ver hoy, vamos a conocer un poco de las culturas mesoamericanas, de etnografías. La etnografía es, digamos, el trabajo que hace un investigador que muchas veces es de fuera, que viene del exterior y va a alguna comunidad a estudiarla. Ay, te congelaste, Clau. Se me hace que apaga mejor tu video y y a ver, habla desde ahí. No, ya no te estamos escuchando desde esta lámina, Clau. ¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí. Sí, Entonces, si quieres repetir lo de esta lámina que vemos, por favor. Sí, muy bien. Nos vamos a basar en etnografía sobre las culturas mesoamericanas, ¿no? Que constan de una parte del centro hacia el suroeste de México o el sur, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Esta es la zona en la que estudió Gonzalo, Aguirre Beltrán. Aquí no me permite visualizar. Ya está. No, permítanme nada más hacer esto. Ya está. Es que tenía una imagen sobrecargada. El antropólogo y además, bueno, el médico cirujano por la UNAM ejerció como médico en la localidad de Huatusco, estado de Veracruz, hasta que trabajó como biólogo en el Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación. Él, digamos que fue el pionero en investigaciones teóricas y aplicadas en el campo de la interculturalidad en salud, con el novedoso abordaje de las emociones. Como les comentaba, este tipo de aspectos no eran tomados en cuenta por los investigadores, de hecho, desde los mexicas hasta la actualidad, critica él, no se mencionaban estos aspectos, eran investigaciones de los etnógrafos muy sesgadas porque no consideraban lo no visible, ¿no? Y además, Lau, te volviste a ir. de acuerdo a tu propia cosmovisión. ¿Me escucho ahora? Sí, Ok. síguele. Bueno, aquí podemos ver una de las obras más importantes y en las que se basa esta investigación. Él aportó los temas de medicina y magia y cómo hubieron procesos de aculturación, cómo estos se invisibilizan. Y además también desde la antropología médica, eso que, como dice el doctor Paul Hirsch, lo que el doctor no cura, esas enfermedades que el doctor no cura y que vienen basadas desde las emociones y que fueron muchas veces, como les digo, pues desplazadas o ignoradas, pues. Entonces, él se enfoca, en estudiar qué hacían los médicos tradicionales. Entonces, estuvo observando que los médicos tradicionales tienen una simpatía y una empatía también por la persona enferma, porque esto pues son enfermedades, digamos, espirituales y que muchas veces vienen por alguna mala mirada, por alguna emoción con alguna relación familiar, con algún tipo de cuestión que puede afectar el ánimo y puede llevar a la muerte. Entre la rama de la antropología de las emociones, que fue lo que él aportó desde el año de 1955, nos habla de esto que les digo, las culturas son relativas. Mundo. Es como yo si me llego a acercar por primera vez a una comunidad indígena y juzgo o prejuzgo desde mi visión del mundo, pues pudiera estar pues siendo simplemente pues ignorante y no solo eso, estaría generalizando, ¿no? Entonces, como la cuestión en las relaciones de las comunidades indígenas y la espiritualidad tiene que ver con los afectos, también de ahí y a partir de ahí se pueden generar estas enfermedades espirituales, místicas. Aquí hay una parte de las cuestiones que vienen dentro de la lectura, que nos menciona que el afecto emerge en situaciones de enfermedad y es un producto de la reflexión sobre los síntomas observados en el paciente y sobre el origen de la enfermedad, interpretados en términos de las nociones nativas sobre su causa. La angustia que de este modo insurge está connotada íntimamente con una variable cultural, y hay un hecho que otorga significación a este afecto generado. Hay afectos y emociones. La enfermedad es considerada como un castigo a una falta cometida y en consecuencia tiende a precipitar una reacción afectiva en una situación culturalmente definida como peligrosa. Como les digo, porque pueden llegar a causar la muerte según pues la experiencia, ¿no? De este modo, el temor a la enfermedad es la sanción social más importante que opera en estos pueblos étnicos, que ya vienen de por sí
digamos, cargados, ¿no? Con toda esta influencia, pues, o las básicas emociones que existen, como el enfado, la frustración, los celos, el susto, la envidia, la vergüenza. Este tipo de emociones pueden generar, como les decía, algunas enfermedades. En la lectura nos hablaba, por ejemplo, de cómo estudió a una pareja de chamanes, ambos eran chamanes, y eran una pareja espiritual, y como sobre todo la mujer, a partir de los celos, llegó a tener un efecto emocional, un efecto en su cuerpo tal que le provocó una muina, que le provocó un terrible shock, vamos a decir, en su cuerpo y tensión al grado que la llevaron pues a revisar al médico, o sea, tuvo que recibir sueros y otro tipo de cosas, pero además, o sea, ella lo decía, yo misma soy chamana, ¿no? Pero esta cuestión me rebasó, vamos a decir. Porque es una emoción no controlada y que debe tener un acompañamiento y que para eso están estos médicos espirituales y que además utilizan todos estos elementos simbólicos que son una de las aportaciones también que Beltrán aporta o de las que habla, ¿no? Cómo existe esta eficacia simbólica, cómo se recurre a esta medicina que es mística y espiritual y sobre todo que tiene su eficacia, ¿no? O sea, cómo se recurre a en el cuerpo y en el espíritu. Hablaban del Quetzal, por ejemplo, como uno de los representaciones de enfermedades allá, que se asocia a la vergüenza, al bochorno público, que deja al afectado en un estado de postración durante semanas y que si no se trata adecuadamente puede desembocar en una dolencia grave. Creo que, no sé si alguno de ustedes, por lo menos en mi caso, sí he recurrido en algún momento a hacerme alguna limpia, interpretar qué es lo que me está pasando, ¿no? Qué es lo que me está dejando sin aliento y tratar de tener el acompañamiento de alguna médica espiritual o curandero y hacer, pues seguir los pasos, ¿no? que nos indican para atender esta enfermedad. Bueno, me regreso tantito nomás para decirles que una de las justificaciones también de esta investigación decían, es que lo que pasa es que ahora el susto y la envidia están sobre representados, se han investigado mucho. Entonces, pues podemos hablar desde el susto, que pues es la pérdida de la sombra, por ejemplo, ¿no? El susto que puede provocar es este tipo como pérdida de la sombra y también pueden provocar la muerte. Eso es muy, muy denso. Hacía una diferenciación también y abordó los celos y la vergüenza, como más para hablar de hospitales de Cancún, Chiapas, comentaron que al momento de llegar a la comunidad y visitar a familiares, compadres y vecinos, ellos sentían que las miradas de las gentes que no eran ajenas a su vida les enfermaban. O sea, ya saben, es el mal de ojo, ¿no? El resultado es que a los pocos días caían enfermos gravemente de mal místico, no de una enfermedad de Castilla más propia de los carlanes o no indígenas, como ellos mencionan. Entonces la envidia se provoca, digamos, en ciertos contextos de relación. Y entonces estas tienen que ver con parentesco o vecindad. La envidia la vas a provocar o te la va a provocar, vamos a decir, alguien cercano, pues. Y entonces a veces no se sabe lo que podemos llegar a provocar por ese sentimiento, ¿no? Esa emoción que nos provoca. Dice
que cuando llegaban los veían así, pues seguramente es como decir, ya llegó con dólares o algo así, asociado también a la economía, puede ser, ¿no? O algo que yo ya no, que algo que yo no puedo hacer, pero él sí, entonces es una cuestión muy densa, como insisto. De hecho, se me hace denso poder hablar del tema de esto, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado, y más estamos en este ámbito, pues del estudio de la medicina tradicional, tenemos fe y recurrimos a todas estas prácticas porque sabemos que son muy importantes, relevantes y sobre todo efectivas, ¿no? Dice que ellos y sus entornos familiares demandaban la atención ritual y la cura de algún rezador o chamánica. Clau, parece que se te fue el sonido. A ver, Ahí ya estoy. sí. Ok. Hay otra emoción también que se describe acá, que tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza se asocia, según Sheff, a una baja visibilidad, una supervisión de nuestras acciones mediante la percepción del yo desde el punto de vista de los otros. O sea, el que ahora sí es una vinculación al qué dirán, ¿no? Y eso cómo te llega a afectar en tu ánimo, tus ganas de hacer las cosas, ¿no? Imagínate que te limita y te paraliza. Y esto, conforme comienza a incrementarse la vergüenza, se convierte en un círculo vicioso que te va debilitando el alma y después hay un desinterés por vivir. Entonces, aquí hay un ejemplo que les voy a leer tal cual porque me llamó mucho la atención, ¿no? Porque son cuestiones que a lo mejor aquí nosotros que vivimos bueno, cuando menos me refiero a la mayoría de los virtuales que vivimos en ciudades, si terminamos con alguien, ok, nos vamos a la otra punta de la ciudad a vivir o tal cosa, ¿no? O no volteamos. Pero la gente que vive así en las comunidades tendrá que volverse a ver y sabe perfectamente cómo son las dinámicas y todo. Todos se enteran muy pronto de todo, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? Entonces, los motivos de una separación tiene a bien apartarse de su casa para tener su mano caliente en otra, es el hombre trabajador, que siembra milpa y se preocupa de ella, que lleva maíz a la casa, que permite con su trabajo que la mujer tenga maíz, además vestidos, sal y jabón. Se quiebra con el perezoso, el ruin, el hombre que dedica mucho tiempo a pasear, que se encantina con frecuencia, descuida indefectiblemente su milpa y por tanto imposibilita el abastecimiento básico de la casa. Al hombre se le pueden permitir excesos controlados, borracheras eventuales u otras alegrías, siempre y cuando lo fundamental esté asegurado. Si no, la ruptura es previsible. La mujer avergonzará a su marido. No hay mayor vergüenza para un hombre que ver cómo los demás cosechan y su milpa está ruina. Le regañará y llegará a abandonarlo de manera socialmente consentida. La haraganería del hombre, en la mayoría de las ocasiones, está conectada con la borrachera persistente. Esto me hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Que ojalá también ahorita les podamos socializar. Si es que se permite, si es que todavía hay la posibilidad de que el hombre pueda tener su milpa y sus tierras, porque se llama despojo, ¿no? Es un problema bien grande, sobre todo por allá, por Chiapas también. Entonces, me hago preguntas si eso todavía es tan posible, ¿no? Tener la posibilidad. Dice, los pájaros no compiten entre ellos para ver quién canta mejor, lo que sí hacen los verdaderos tampoco es considerada por la ciencia médica positivista y todo. Digamos, cuando hablamos de positivismo es eso, lo científico comprobable visualmente, ¿no? Y esto otro que es lo místico, lo subjetivo de los sentimientos, de las emociones, de las relaciones, implican no solamente dar ese salto de fe,
sino esa relación hermanada con las plantas, que también esa es la relación de poder, pues, de un sanador, que pone todo de sí y muchas veces hasta casi su vida por la empatía de sentir lo que el otro siente para ayudarlo a la vez. Y que, como decía al principio, y que Aguirre Beltrán lo menciona, con su propia vida puede cargar, porque son por ese compromiso del chamán, del curandero, con la situación emotiva. Entonces, darle su justo lugar a este otro tipo de enfermedades que no son tan consideradas y que pueden sí estar asociadas a la salud mental, pero su forma de curación es darle su justo lugar, reivindicarlo y no solo eso, echar mano de él, ¿por qué no? Hasta ahí sería, compañeros, y escucho también las preguntas y todo. Espero que todos estemos libres de esas vibras. Hay que protegernos. Fatipe. Muchas gracias, Clau. Qué lástima porque había intermitencia de se va bien. Pero bueno, pues no sé si Rosángela, doctor, disponen de algo o podemos, o hay alguna reboteo de ideas que estarían buenas, digamos, sobre lo que se dijo. Entonces, Pues ¿les escuchamos? yo puse algunas ideas en el chat ahí, creo que las leíste, ¿no, Laura? Elisa, ¿quiere comentar? Adelante, Elisa, por favor. Pues felicito a las dos expositoras y al expositor, a Víctor, Laura y Claudia. Muy bien, súper claro y muy, pues significativo el conocimiento, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos dos tareas. Por un lado, por parte de quienes toman el diplomado, cómo han visto esa interculturalidad, ¿no? ¿Qué tipo de interculturalidad se está poniendo en juego en estas sesiones? O sea, ¿hay realmente una interculturalidad crítica o es una interculturalidad relacional? ¿O de qué tipo de interculturalidad? ¿Hasta qué tipo de interculturalidad hemos llegado? ¿No? Eso sería súper interesante saber de las compañeras y compañeros diplomantes. Y por el otro, la tarea que tiene el equipo organizador, ¿no? El equipo que pues lleva adelante esta empresa del diplomado, de una evaluación, ¿no? Porque si también le apostamos a la interculturalidad, pues hasta qué nivel de interculturalidad nos quedamos. Si tomamos en cuenta lo que expuso Víctor como un medidor de interculturalidad, ¿no? Siendo el máximo nivel la interculturalidad crítica, ¿será que llegamos ahí o nos estamos quedando en el 10% o nos estamos quedando en la mitad? Porque entonces eso nos daría un sentido de realidad y además para perfilar los siguientes módulos. Porque si el indicador o el termómetro de los diplomantes es que la interculturalidad ha sido más relacional que crítica, sería muy interesante saberlo y sobre todo tener sus opiniones para encaminarnos a una interculturalidad crítica, ¿no? Y por el otro, pues, los organizadores, las organizadoras, las personas que están enfrente de este diplomado, pues también sería súper interesante hacer esa evaluación, porque si realmente queremos cambiar las relaciones de desigualdad, ¿será que este diplomado es suficiente? ¿Será que este diplomado sienta las bases epistémicas, críticas, analíticas, o qué nos haría falta, ¿no? Si no fue un objeto o un objetivo de este diplomado encaminarnos hacia ese tipo de interculturalidad, entonces, ¿qué? ¿A qué le estamos apostando y qué está resultando, no? Eso sería, y obvio que no sería una tarea para ahorita, sino yo creo que hay que pensar en algún, no sé, Google, un formato de Google y que cada quien vaya vaciando ahí sus inquietudes y demás,
porque creo que es súper conveniente. Me encantó lo que expusieron Laura, Víctor y Claudia, porque justo ahorita es el momento de hacernos esta autoevaluación, esta evaluación para encaminar los pasos siguientes. Felicidades y muchísimas Sí, bueno, pensando así un poco nada más, se me ocurrió redactar esto para que me ayuden a redactarlo, ¿no? Si, ¿cómo pudiera quedar como, por ejemplo, como una recomendación, ¿no? Es decir, estamos pensando, si estamos diciendo que el concepto de interculturalidad puede ser, digamos, en diferentes escalones. A mí me gusta mucho como lo plantea Catherine Walsh, porque lo plantea como que puede haber una interculturalidad mínima que se puede reducir a lo que se conoce en Estados Unidos como la competencia cultural. Esto puede ser muy interesante. Es lo que puedes ver, se ve que está bonito. En Europa y en Estados Unidos casi a todo el personal de salud, y ahí incluimos La Segunda trabajadores Guerra Mundial sociales, siempre hasta está bonito. choferes incluso. Luis Arturo Martínez, tienes abierto el micrófono, porfa. Laura, no te escucho, perdón. A ver, ¿me puedes subir? Sí, espera a que termine nomás y ahorita comentas algo porque no te puedo escuchar nada. Es que aquí cada vez que ustedes hablan tenemos que eliminar nuestros micrófonos y tenemos que hacer un cambio para poder escucharlos. Entonces, estaba comentando esta cuestión de los escalones de interculturalidad que según ella pues llevan hacia una interculturalidad crítica y que supuestamente pues debería de resolver el problema de las desigualdades y el problema de la violencia estructural, por así decirlo, el problema del racismo, de la discriminación. Y justamente yo creo que también la investigación, la academia, pues el trabajo nuestro desde haciendo investigación o documentando cosas, puede servir justamente pues para evidenciar los efectos de la discriminación. O sea, hay cuestiones que no necesariamente se dan en marcos interculturales, ¿no? Por ejemplo, en 1980 se publica el famoso Black Report, reporte negro en Inglaterra, con montones de estadísticas, demuestran unas cuestiones tan interesantes. Para empezar, derrumban aquella creencia de que las cardiopatías y las depresiones y otros males eran cuestiones de los ricos y los pobres se enfermaban de otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que no se registraban, entonces se encuentra, para empezar, que la clase trabajadora tiene índices altos de todo, diabetes, colesterol, obesidad, todo esto, ¿no? Que era un mito en aquel tiempo. Estamos hablando de los años 80 todavía. Pero además denotan que cuestiones como que el grado de participación, por ejemplo, en el trabajo, tiene traducción en las estadísticas de mortalidad, o sea que denota justamente que cuestiones como la no discriminación, como el hecho de que te tomen en cuenta, finalmente, de aquí se desprende una cantidad de otras investigaciones muy interesantes, pues tiene que ver con la enfermedad y con la salud también, como también tiene que ver la calidad del vecindario donde vives, por supuesto, la nutrición. Pues desde ese entonces, digamos que se desarrolla una enorme escuela que se llama Determinantes Sociales de la Salud, que también a la vez ha sido parte de como de una crítica por parte de la corriente de izquierda en salud en América Latina, porque dicen que, por ejemplo, bastaría con un estado social fuerte que diera vivienda digna, nutrición digna, transporte, trabajo, una serie de cosas, pero manteniendo el esquema capitalista. Entonces esto, en realidad este tipo de críticas yo creo que se desvanecieron, se dieron en los años 90, la Juan Xochimilco tuvo mucho papel en esto, se publicaron libros y todo, y era como por decir, porque en aquel tiempo la intelectualidad un poco desde la izquierda, desde el marxismo, pues sonaba como que si no había un Estado socialista al menos, y no digo comunista, pues todo ese tipo de cosas quedaban como dentro de un modelo reformista, pero actualmente ante la contracción de lo que son los estados de bienestar, ante el aumento del costo de los gastos en salud, todo lo que hemos perdido, ¿no? De sindicalismo, de todo, pues ya nadie se está planteando eso. O sea, ojalá regresara ya el estado del bienestar, que es lo que están haciendo creer los gobiernos de izquierda en América Latina, regresar a condiciones donde hay seguro de desempleo, donde hay seguro social, por ejemplo, para los que no lo están pagando, el servicio médico me refiero, hay pensiones, o sea, hay una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí estamos hablando de que
reconocer el papel de las emociones, pues yo sí creo que alumbra un amplio espectro de cuestiones donde está no solamente la discriminación, también está ahí el papel que tienen las relaciones sociales entre los pueblos. No olvidemos que entre los pueblos, y ya lo hemos vivido en el diplomado, ¿no? Cómo se echan zancadillas entre ellos mismos y envidias y cosas. Entonces al rato resulta que hasta nos han boicoteado, que otros alumnos del diplomado habían podido asistir, por ejemplo, porque algunas sesiones, o sea, han pasado ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no, tampoco debemos irnos con la finta esta de que es el Estado, de que es el sistema. Yo creo que hay mucho de esto en el papel de las emociones que es nuestro, que tiene que ver con la calidad de emociones que construimos, que tenemos, con la honestidad que realmente expresamos. No olvidemos también el papel de traiciones que hay entre los pueblos, que tienen ahorita los pueblos yaquis y mayos y casi todos divididos, aunque esto a veces sea coyuntural y luego al rato cambian las autoridades y ya se acabó la división, pero no podemos olvidar que esta es un arma con la cual los despojos territoriales se llevan a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión como de incorporar estos lineamientos que estamos preparando. Ahorita lo pude redactar así nada más, muy rápido, cómo pudiéramos incorporar esto de las emociones a la interculturalidad y a la vez traducidas en un lineamiento que podamos hacer llegar al público, a nuestros mismos colaboradores, a las instituciones de salud que pensamos que van a venir al foro, y pues esperemos que va a tener cierto eco al menos, ¿no? Porque queremos que haya debate en torno a estos temas que ahorita se los vamos a presentar al rato, aunque se los pude enviar a todos por WhatsApp entre ayer y hoy, así que le pueden haber solo una mirada. Este es uno de los nuevos, ¿no? Sí, Fanny, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias. Pues yo también estoy muy agradecida con los compañeros y compañeras que nos expusieron estos temas y que en este sentido a mí me hicieron reflexionar varias cosas y voy a tratar de decirlas lo mejor hilado posible porque a veces me cuesta un poco trabajo. Me llamó mucho la atención precisamente las experiencias respecto a los diálogos que se hicieron en otras décadas con médicos tradicionales y esa gran cantidad de especialistas que había. Y creo que ahí es un elemento muy interesante a reflexionar respecto al tema de la interculturalidad en salud, en la cual me parecería muy interesante poder reflexionar cómo desde esas experiencias que se vivían en los años 80 y que fueron impulsadas por los doctores que las han compartido, cuál es el estado actual de la presencia de los médicos y especialistas de las comunidades y su relación con los sistemas de salud. Mi impresión es que esa relación también está atravesando por un discurso en el cual se habla de la interculturalidad y más actualmente se está hablando de los diálogos de saberes. Y bueno, esto lo menciono un poco por la experiencia que yo he podido tener un poco en el caso de las parteras. Entonces, desde los sistemas de salud se habla ahora de un diálogo de saberes más que de interculturalidad. Sin embargo, eso queda como en un metadiscurso, digamos, desde las instituciones, pero que en términos de la relación cotidiana, de los reglamentos y de los lineamientos a los cuales sobre todo las parteras tienen que sujetarse, ya en lo concreto siguen reflejando una relación de subordinación y están teniendo un impacto muy fuerte en la cantidad de mujeres parteras que existen en la actualidad a las que existían hace unas cuantas décadas, ¿no? El número de estas especialistas está reducido de una manera bastante grave e incluso muchos de los que son especialistas también podríamos observar y reflexionar junto con ellas qué prácticas y qué conocimientos también se han ido desplazando a partir de los temas de las capacitaciones, ¿no? Quizá en el caso de los médicos tradicionales la relación es diferente, y bueno, no digo quizás, sino más bien sí ha sido diferenciada hasta ahora, pero creo que es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de los especialistas de las comunidades y esto cómo impacta en sus prácticas y conocimientos?
para poder también considerarlo. Y respecto a eso, creo que hay un tema importantísimo ahí. Por supuesto que hay muchos conocimientos y muchos recursos de la medicina tradicional, pero son eso, son recursos, ¿no? ¿Dónde podríamos considerar el tema y cómo incorporarlo de que se requiere que estos conocimientos se sigan ejerciendo, adquiriendo y transmitiendo a las nuevas generaciones, ya que eso implica no solo el uso de los recursos, sino la transmisión de las cosmovisiones y nociones del cuerpo que atraviesan toda la medicina tradicional. Y que esos pues son conocimientos que los portadores tienen en la medida de que se conserva la lengua, se conservan los territorios, etcétera, y que pues no se transmiten o no se retoman cuando solo nos quedamos en el tema del recurso, ¿no? de la planta sin su cosmovisión. Y eso lo vinculo con el tema tan importante de las emociones, porque yo pienso en algún momento cuando también hemos por acá en la Ciudad de México trabajado el tema de la salud mental desde la medicina tradicional, nos damos cuenta que algunos compañeros con los que hemos podido trabajar han, digamos, continuado su proceso de observación sobre estas enfermedades y pueden identificar cómo lo que nosotros llamamos estrés, depresión, que son padecimientos de contextos urbanos, ellos han logrado entenderlas, comprenderlas desde su propia cosmovisión y sus nociones del cuerpo. Entonces, creo que también este asunto de que son enfermedades de filiación cultural, más bien a nosotros nos hace falta entender cómo ellos sí están dialogando con los padecimientos actuales y por ende pueden atenderlos y demás. Y creo que ese también sería otro tema de interculturalidad en salud, que cómo a nosotros que no somos de un pueblo indígena y que estamos tratando de aprender, pudiéramos precisamente compenetrarnos un poco más en esas nociones de un cuerpo, de los cuerpos, desde las cosmovisiones, y que muchas de nuestras enfermedades las podemos entender con una noción diferente y por ende la medicina tradicional va a tener también nos podría aportar muchísimas cosas en nuestro trabajo de atención y demás, y sobre todo dándole un lugar muy importante a esas personas especialistas que son quienes nos pueden ayudar a comprender esa forma en que el cuerpo reacciona ante pues también la vergüenza, también la frustración, ¿no? Que en la sociedad urbana vivimos, o sea, así como un hombre se avergüenza porque no puede tener su milpa, pues acá también los hombres se avergüenzan porque no pueden ser proveedores, ¿no? Y hay un grave problema de violencia en ese sentido. Pero bueno, eso es un poco lo que quería compartir y les agradezco muchísimo las reflexiones a partir de sus exposiciones y trabajo. Gracias. Muy bien, les propongo un pequeño receso de 15 minutos y ya tenemos listo lo que sigue, que es lo del taller y después ese recuento con el que queremos culminar para presentar los lineamientos. Muchas gracias, Fanny, muy interesante los diálogos que hemos tenido el día de hoy. Agradezco mucho a Laura haber organizado y también a los compañeros que participaron en este conversatorio, a Claudia y a Víctor. Pues nos vemos en 15 minutos, si les parece bien.